gloria de tu nombre y prospera tu palabra en nuestras vidas. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, en esta mañana, unidos, oh Dios, en oración, clamamos a ti, oh Dios, Padre Celestial, por la Iglesia Bautista Lincoln, de aquí de Dallas. Te ruego, Padre Celestial, que seas con ellos mientras se reúnen. Mira, Señor, al hermano Will, al pastor Will, mientras él predica tu palabra, Señor, en esta mañana, úsalo conforme a tu propósito para con esa iglesia. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Señor, usa al pastor Will de tal manera que al abrir tu palabra, Señor, esa iglesia local sea edificada, sea fortalecida, Señor, sea santificada para la gloria de tu nombre y el bien de ellos, Señor. Padre Celestial, en este proceso de búsqueda del pastor, yo te ruego que tú lo guíes, que tú traigas, Señor, a un pastor fiel a tu palabra, un pastor que pueda amarles a ellos y que pueda instruirles fielmente, Señor, en el mensaje de tu palabra. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amada iglesia, cuando nosotros estudiamos la Escritura, vamos a encontrar, vamos a ver que hay a lo largo de ella hay varios textos en los que los escritores bíblicos usan diferentes metáforas, diferentes comparaciones para ilustrar la naturaleza de la iglesia y para ilustrar también las características de nuestro caminar con Cristo en la tierra. Y una de estas metáforas de las que usa la Biblia la encontramos precisamente en la carta a los Hebreos, donde el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, compara la vida cristiana como una carrera que debemos correrla con los ojos puestos en Jesús. Y la razón por la cual el Espíritu Santo nos exhorta de esa manera es porque la vida cristiana es como una carrera, pero es como una carrera de obstáculos, hermanos, que vamos a estar encontrando a lo largo de nuestro camino, obstáculos que nos van a tratar de impedir que llevemos a cabo la obra que el Señor nos ha encomendado. Vamos a encontrar muchos obstáculos, mucha oposición que va a tratar de impedir que nosotros podamos vivir, mi amada iglesia, una vida de obediencia a la palabra de Dios. Debido a que los obstáculos y la oposición a nuestra misión como iglesia son inevitables, es imperativo que como iglesia, como pueblo de Dios, consideremos, hermanos, reverentemente lo que la Biblia nos enseña acerca de esta faceta de la vida cristiana, para que podamos estar preparados y así evitar desmayar en nuestro peregrinar por causa de los obstáculos y la oposición que enfrentamos. Hoy, basados, hermanos, en este texto, quiero responder a 3 preguntas cuyas respuestas nos van a ayudar a estar preparados para no claudicar en la misión que el Señor nos ha encomendado, aún en esos días de gran oposición. Y la primera pregunta que quiero responder a la luz de este pasaje de la Escritura es esta: ¿cuál es la causa de la oposición a la misión de la iglesia? ¿Cuál es la causa de la oposición a la misión de la iglesia? Amados hermanos, quiero invitarte a que lea conmigo nuevamente Esdras capítulo 4, verso 1 al 2. Y dice así la palabra del Señor: cuando se enteraron los enemigos de Judá y de Benjamín de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor, Dios de Israel, se llegaron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Ya desde el capítulo 3 nosotros encontramos, amados hermanos, que en el desempeño de esta responsabilidad que ellos tenían de construir el altar y de construir el templo y reconstruir la ciudad en general, vemos que desde el capítulo 3 ya vemos que ellos están enfrentando cierta oposición
recordarán que en el capítulo 3 dice que ellos hicieron el altar. ¿Por qué? Porque estaban aterrorizados por la oposición, hermano, que estas personas, los pueblos de alrededor, estaban ejerciendo en contra de ellos. Oposición que a lo largo del libro de Esdras y de Nehemías vamos a ver que esta oposición se va a ir incrementando al punto de que cuando llegamos al libro de Nehemías, vamos a ver que Nehemías ve la necesidad incluso de armar a los constructores para que con una mano construyeran y con la otra mano se defendieran de estas personas que estaban haciéndole la guerra. Y cuando nosotros vemos relatos bíblicos como estos, obviamente nos debemos preguntar, ¿por qué? Si nosotros son el pueblo de Dios, están construyendo un templo para la adoración a Dios. Si Dios estaba con nosotros, si Dios estaba con ellos, ¿por qué la oposición? ¿Por qué el mundo, hermano, de la misma manera que estos pueblos que vivían alrededor de estos exiliados, de la misma manera que ellos se enfrentaban y hacían oposición a la reconstrucción del templo, ¿por qué de la misma manera el mundo hoy se opone al avance del reino de Dios a través de la iglesia? Y esta es una pregunta, amados hermanos, que nosotros debemos responder a la luz de la Escritura para que nosotros, hermanos, podamos permanecer firmes en nuestra fe y no claudicar en nuestra misión. Y digo esto, hermano, por lo siguiente: si usted se fija en el capítulo 1, el verso 1 del capítulo 4, comienza con una declaración. Cuando se enteraron, ¿quiénes? Los enemigos de Judá y de Benjamín, de que el pueblo del destierro estaba edificando un templo al Señor Dios de Israel, dice el texto que ellos vinieron y le hicieron una propuesta muy tentadora. Imagínate por un momento la situación de Zorobabel y de estos desterrados. Estaban en una ciudad destruida. Tenían que reconstruir el templo desde su base, desde sus cimientos. ¿No era lo más lógico? ¿No crees tú, hermano, que lo que más ellos necesitaban en ese momento era ayuda? Y estos enemigos vienen a ofrecerle ayuda. Y Zorobabel le responde, como vamos a ver en un momento, le dice: no. Dice: ustedes no tienen parte ni suerte con nosotros en esta obra. Y a partir de ese momento vamos a ver cómo se pone de manifiesto la verdadera intención de este grupo de personas. En este grupo de personas es significativo aclarar que la mayor parte de ellos eran samaritanos. Samaritanos que habían sido, como dice el verso 2, traídos por un rey de Asiria a habitar. Este rey de Asiria repobló Jerusalén con varios cautivos que habían conquistado y los trajo a Jerusalén. Entre ellos estaban los samaritanos. Y ciertamente, como dice el texto, ellos también ofrecían sacrificios a Dios. Sin embargo, amados hermanos, al Zorobabel decirle que no, ellos, hermanos, empiezan una guerra en contra del pueblo. Empiezan a ejercer oposición para que no sigan construyendo el templo. La pregunta es: ¿por qué? ¿Por qué ese enfoque? ¿Por qué esa oposición tan encarnizada? Amados hermanos, la causa de la hostilidad de este grupo en contra del pueblo de Dios, en contra específicamente de la tribu de Judá y Benjamín, radicaba en la misión que Dios le había encomendado a su pueblo. Esa era la causa de tanta hostilidad y de tanta oposición. Y esto es importante resaltarlo porque, amados hermanos, la causa no era personal. Estos judíos, estos samaritanos y estas personas de diferentes nacionalidades o etnias no tenían nada personal contra los hebreos.
en Jerusalén para que una vez más el nombre de Dios, del Dios de Israel, fuese adorado y fuese proclamado en Jerusalén. Y esto, amados hermanos, presuponía un problema para los samaritanos. Porque al reconstruir el templo en Jerusalén, eso, hermano, tenía varias implicaciones. Si ellos dejaban que el templo se reconstruyera, eso, hermano, la reconstrucción del templo presuponía la proclamación y la exaltación de un solo y verdadero Dios, el Dios de Israel. Lo cual presupone que los dioses a los que los samaritanos adoraban no eran verdaderamente dioses. Y es ahí, hermano, la razón por la cual hoy la iglesia enfrenta oposición. Porque, amados hermanos, la reconstrucción del templo presuponía la restauración de la adoración al único y verdadero Dios conforme a la palabra de Dios. Todo el conflicto del mundo con la iglesia se resume en una sola palabra: adoración. Y este conflicto comenzó en Génesis 3, cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, y ellos desobedecieron. A partir de ese momento, amados hermanos, se desencadenó un gran conflicto entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. A partir de ese momento se iba a desencadenar un gran conflicto entre, amados hermanos, la descendencia del primer Adán y la descendencia del segundo Adán. Y ese es un conflicto que de este lado, que siempre va a ser irreconciliable. ¿Por qué? Porque todo se resume a una sola palabra: adoración. Eso es lo que representaba el templo. Y fíjate que el texto explícitamente dice: cuando ellos se enteraron de que el pueblo en el destierro estaba edificando un templo al Señor. A partir de ese momento, porque ellos sabían lo que eso representaba para sus dioses y para aún ellos mismos. Amados hermanos, ellos empezaron a desarrollar un plan para frustrar esa obra. Y esa sigue siendo la causa por la cual el mundo se opone a la iglesia. Esa es la causa fundamental, la adoración a Dios, por la cual Satanás se opone y usa diferentes medios, como vamos a ver en un momento, para obstaculizar el avance de la obra evangelística y discipuladora de la iglesia. Adoración a Dios. Fíjate si es así, hermano, que en Mateo capítulo 4, no sé cuándo ustedes recordarán que una de las tentaciones que Satanás le hace al Señor, ¿cuál es? Todo esto te daré si postrado me adorares. Amados hermanos, y esto es importante resaltarlo, saber cuál es la causa de esta hostilidad entre el mundo y el reino de Dios, entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. ¿Sabe por qué es tan importante? Porque, amados hermanos, nos recuerda a nosotros que siempre de lado la vida cristiana va a estar llena, precisamente por la naturaleza de la vida cristiana, por el objeto de nuestra adoración. La vida cristiana siempre va a estar llena de oposición y hostilidad de parte del mundo. El mundo nunca, hermano, la iglesia, si la iglesia, hermano, se empeña en buscar la amistad con el mundo, en ese momento la iglesia
deja de ser la iglesia. Y cuando digo que si la iglesia se empeña en buscar la amistad con el mundo, deja de ser iglesia, no estoy refiriéndome a que los hermanos, a que los cristianos no debemos tener amigos inconversos. Me estoy refiriendo al hecho, hermano, hacerse amigo del mundo es abrazar lo que el mundo abraza, adorar lo que el mundo adora, valorar lo que el mundo valora. Eso es ser amigos del mundo. No hay manera. Si nosotros queremos seguir siendo iglesia, seguir siendo la iglesia de Cristo, debemos entender que no hay manera que esta fricción entre el reino de las tinieblas y el reino, hermano, de Dios se apacigüe de este lado de la eternidad. Porque todo el conflicto, te lo repito una vez más, se reduce a una sola palabra: adoración. La adoración al Dios verdadero. Pero también, amados hermanos, la causa de esta hostilidad, precisamente, hermano, porque tiene que ver con la adoración, a quien tú adoras, se reduce también, hermano, al objeto de tu fidelidad, hermano, de tu lealtad y servicio. Mira conmigo, vamos a saltar por un momento al verso 13 y verso 14. Dice: ahora sepa el rey que si esa ciudad es reedificada y las murallas terminadas, ellos no pagarán tributo, ni impuesto, ni peaje, lo cual perjudicará los ingresos de los reyes. Vamos a hacer una pausa aquí por un momento, para que tenga el contexto de este versículo, lo que está pasando cuando ellos le dijeron: no van a construir con nosotros. Ellos empezaron a hacer otro plan. Y parte de este plan, hermano, era, hicieron una acusación formal delante del rey. En términos modernos, la estrategia que ellos usaron fue, ellos demandaron delante del rey al pueblo de Dios. Hicieron una demanda judicial. Y en esta demanda judicial ellos exponen su causa. Y dice, hermano, el texto que uno de los argumentos de ellos era que si esta ciudad es reedificada y las murallas se terminan, este pueblo ya no iba a pagar más tributos, no iba a pagar más impuestos, lo cual significaba la preocupación, palabra simple, es: oh rey, si tú dejas que esta gente reconstruya el templo, reconstruya la ciudad, reconstruyan los muros de la ciudad, esta gente ya tú no vas a tener más dominio sobre ellos. Ellos no van a estar fuera de tu dominio. Vamos, hermanos, y dice el verso 14, fíjate, no quiero que pierda de vista el verso 14, dice: y debido a que estamos en el servicio del palacio, y no es apropiado que veamos el menosprecio del rey, por eso hemos enviado para hacerlo saber al rey. He aquí la verdadera motivación de estos samaritanos. Su motivación no era adorar a Dios. Al principio, cuando yo le dije al pueblo: vamos a construir juntos, su motivación obviamente no era que el nombre de Dios fuese adorado nuevamente. Es aquí la verdadera motivación. Esta palabra, hermano, hay una palabra importante en el verso 14 y una expresión que dice: estamos en el servicio del palacio. La palabra servicio, que usted tiene ahí en su Biblia, se traduce de una palabra hebrea, viene de una raíz hebrea, que es la misma raíz de donde viene la palabra sal. Cada vez que la palabra sal es mencionada en el Antiguo Testamento, usa la misma palabra que es traducida aquí como servicio. De hecho, hermano, es la misma palabra de la cual sale la palabra salario. La palabra que nosotros conocemos como salario viene de un término latín que es salarium, que viene de esta misma raíz griega, sal, precio de sal. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué enfatizo? Vamos, hermanos, porque la sal, como vimos hace unos miércoles atrás, era símbolo de ¿qué? De permanencia. Era
que la sal se usaba para sellar los pactos que se hacían en el Antiguo Testamento, porque era un símbolo de permanencia, era un símbolo de lealtad. Cuando ellos le dicen al rey, nosotros estamos al servicio del palacio, literalmente lo que ellos le están diciendo es, nosotros comemos de la sal del palacio, nosotros somos leales. Nuestra lealtad y nuestro servicio no es al Dios de los hebreos, sino que es al rey de Babilonia. Esa es la otra causa de esta hostilidad. No solamente era un problema de adoración, era un problema también de lealtad y servicio. Y estas son causas, hermanos, y quiero repetírtelo una vez más, estas son causas de una diferencia irreconciliable, de una hostilidad irreconciliable de este lado de la eternidad, entre el mundo y la iglesia. Y esto es bueno que nosotros lo sepamos, para que cuando esa hostilidad se agudice en nuestro contexto, nosotros sepamos cuál es la causa. Amados hermanos, mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 24. Vamos a ir a Mateo capítulo 6, verso 24. Recuerda, la segunda causa de esta hostilidad, ¿cuál es? Lealtad y servicio. ¿A quién tú eres leal? ¿A quién tú sirves? Y mira lo que dice Mateo 6:24. Recordemos que este versículo está en el contexto de ¿qué? Del sermón del monte. Nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno, ¿y qué? Y amará al otro. O se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Ves este conflicto de intereses aquí, hermano? ¿Ves el conflicto de lealtad y servicio? Amados hermanos, esa es la causa fundamental por la cual tú y yo siempre vamos a enfrentar oposición. Por la persona a la que nosotros adoramos, por la persona a la que nosotros servimos. La causa de hostilidad entre la iglesia y el mundo es la persona a la que nosotros juramos y prometemos absoluta lealtad. Y Satanás, obviamente, no está de acuerdo con esa verdad. Por eso Satanás continuamente dice la Biblia, hermano, por eso que la Biblia dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, ejerciendo oposición a la iglesia, porque en la medida en que la iglesia avanza el reino de Dios en la tierra, en la medida en que la iglesia proclama el nombre de Cristo y Dios salva, en la medida que Dios va salvando personas a través de la predicación del evangelio, a través de la iglesia, más personas van a ser trasladadas del reino de las tinieblas, del dominio de Satanás al dominio de Jesucristo. Menos personas van a adorar a Satanás, más personas van a adorar el nombre de Cristo. Entre más la iglesia, hermano, se enfoca en predicar el evangelio, en extender el reino de Dios, el reino de las tinieblas inevitablemente va a ir decreciendo y el reino de Dios va a ir creciendo. El reino de las tinieblas va a ir en decadencia y la iglesia de Cristo va a ir en aumento. Por eso hay oposición. Cuando la Biblia dice, cuando el Señor Jesucristo dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, en esa declaración, generalmente cuando la escuchamos y hablamos de ella, y yo soy culpable de eso, porque
en eso me enfoco también, generalmente nos enfocamos en la victoria de la iglesia. Es una declaración obviamente que dice que la iglesia va a vencer. El infierno no va a poder prevalecer contra el avance misionero de la iglesia, contra el avance del reino de Dios en la tierra. Es lo que Cristo está diciendo. Pero esa declaración, el reino de la puerta del Hades no prevalecerán contra la iglesia, presupone que va a haber un conflicto entre el Hades y la iglesia. Un conflicto que muchas veces es encarnizado. Y nosotros, para poder permanecer firmes en ese conflicto, debemos saber cuál es la causa del conflicto. Nosotros debemos saber cuál es la causa entre el conflicto entre el esposo cristiano y la mujer no cristiana, la esposa no cristiana. Necesitamos saber cuál es la causa del conflicto entre padres cristianos e hijos inconversos, entre hijos cristianos y padres inconversos. Necesitamos saber por qué. ¿Por qué? Vamos, ¿cuál es la causa por la cual dice la Biblia, cuando Cristo habla de sus discípulos, dice, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa? ¿Por qué? ¿Por qué cuando venimos a Cristo, aún a los primeros que se ponen en nuestra contra, en nuestra familia, se burlan, hermano, y hacen una serie de cosas? ¿Por qué? No es nada personal. La causa es Jesucristo, a quien tú adoras, a quien tú sirves, a quien tú eres leal. Y si tú quieres convencerte de esto por experiencia propia, aquellos que tienen familiares no cristianos, que le están haciendo oposición y te hacen la vida imposible porque tú eres cristiano, haz lo que ellos quieren que tú hagas. Y vas a ver cómo en ese momento el conflicto se termina. Porque la causa del conflicto es Cristo. Pero habiendo dicho esto, es necesario también que digamos, amado, que Cristo es una causa de conflicto glorioso. Amén. Vale la pena enfrentar este conflicto con el mundo por Cristo. Amén. Vale la pena. Aún, amados hermanos, perder en este conflicto aún nuestra propia vida por causa de Cristo. Porque aún el mismo Cristo dijo a sus discípulos, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Amada iglesia, es importante que sepamos cuál es la causa de nuestro conflicto para no caer, para no ceder, para no doblar nuestras rodillas ante la oposición que Satanás ejerce a la iglesia. Y esto nos lleva a nuestra segunda pregunta. ¿Cómo se pone de manifiesto la oposición a la misión de la iglesia? ¿Cómo se pone de manifiesto la oposición a la misión de la iglesia? La respuesta a esta pregunta es también de vital importancia, porque aunque la oposición a la misión de la iglesia es una oposición que es, hermanos, espiritual, ciertamente, hermanos, se hace visible a través de diferentes medios. Y el texto que nos ocupa en esta mañana nos presenta 5 maneras en las cuales esta oposición se hace visible, se pone de manifiesto. Y de estas 5, las vamos a mencionar las 5, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a enfatizar en 3. Y fíjate, una de las primeras maneras o formas que el texto nos presenta, en la cual esta oposición acérrima en contra de la iglesia se pone de manifiesto, es a través de una filosofía pluralista. A través de una filosofía pluralista. Mira el versículo 2, Esdras capítulo 4, verso 2, nuevamente dice: se llegaron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna y le dijeron: vamos a edificar con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios
y le hemos estado ofreciendo sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos trajo aquí. Verso 3. Dice, pero Zorobabel y Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel le dijeron, no tenéis nada en común con nosotros, para que juntos edifiquemos una casa a nuestro Dios, sino que nosotros unidos le edificaremos al Señor Dios de Israel, como nos ordenó el rey Ciro, rey de Persia. Fíjate vos, hermanos, cuando nosotros leemos este texto no podemos pasar por alto la sutileza que usaron los samaritanos. Amados hermanos, ellos le ofrecieron ayuda para reconstruir el templo. Ellos querían dar la impresión que al igual que Zorobabel y el pueblo, ellos también estaban interesados en restaurar el templo. Pero Zorobabel le dice que no. Y la razón por la cual Zorobabel le dice que no, le encontramos en el verso 3. Le dice, porque ustedes no tienen nada en común con nosotros. Hermano, es una declaración fuerte. Porque recuerda que ellos le dijeron, nosotros, al igual que ustedes, adoramos a Dios desde los días, y esto es clave, hermano, desde los días que el rey de Asiria nos trajo aquí. Sin embargo, Zorobabel dice, no, porque ustedes no tienen nada que ver con nosotros, no tenemos nada en común. Amados hermanos, cuando nosotros hablamos de una filosofía pluralista, que es una de las maneras en la que esta oposición a la iglesia se pone de manifiesto, estamos refiriendo el pluralismo. Hermano, un teólogo llamado D.A. Carson lo define como la creencia en que hay muchas maneras de llegar a Dios y todas ellas son igualmente válidas. A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos del pluralismo. Y una filosofía pluralista en la adoración enseña que hay muchas maneras en las cuales las personas pueden adorar a Dios y todas ellas son válidas por igual. En una sociedad, hermano, pluralista, nadie puede decir que tú tienes la verdad absoluta, porque la verdad tuya es tan verdad como la verdad mía. Tu manera de adorar a Dios es tan válida como la mía. Pero vos, hermanos, la Biblia condena el pluralismo religioso. Y es por esa razón que Zorobabel le dice, ustedes no tienen nada en común, aunque ustedes dicen que ustedes adoran al mismo Dios que nosotros. Ustedes no tienen nada en común con nosotros, porque la filosofía de adoración de los samaritanos era una filosofía de adoración pluralista. Ellos no se sometían a la autoridad de las Escrituras. Ellos querían adorar a Dios conforme a sus propias presuposiciones culturales. Usted mira conmigo por un momento para que tú puedas entender por qué digo esto. Mira el capítulo 3. Vamos a Esdras capítulo 3, verso 3. Dice el texto, hermano. Y asentaron el altar sobre su base, porque estaban aterrorizados a causa de los pueblos de aquellas tierras, y sobre él ofrecieron holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. ¿Se recuerda cuando vimos este pasaje, verdad? El hecho de que dice el cronista, y pusieron el altar, asentaron el altar sobre su base. Hermano, esa expresión implica que lo que ellos hicieron fue que construyeron el altar sobre la base en la cual había sido construido en el tiempo de Salomón, cuando Salomón construyó el templo. Y la razón por la cual ellos lo ponen de nuevo en el altar, sobre sus bases, es porque estos samaritanos, al igual junto con los pueblos que estaban alrededor de ellos, habían edificado otro altar en otro lugar y allí ofrecían sacrificios a Dios y a todos los demás dioses. ¿Usted recuerda cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana? ¿Se recuerda cuál es la pregunta que le hace la mujer samaritana a Jesús? ¿Dónde se
Jerusalén. Porque ellos tenían su propia manera de adorar a Dios. Ellos tenían su propia manera de acercarse a Dios. Por eso Zorobabel le dice, ustedes no tienen nada en común con nosotros. Mira el testimonio del escritor de 2 de Reyes capítulo 17. Vamos a buscar 2 de Reyes. 2 de Reyes está antes, hermanos, del libro de Esdras. Antes del libro de Esdras está Crónicas y antes de Crónicas está Reyes. Los 2 de Reyes capítulo 17. Y vamos a leer, amados hermanos, estos versículos. Amén. 2 de Reyes capítulo 17 y vamos a leer el verso 33 al 36. Hermanos, estos versículos están describiendo a este pueblo, a estos enemigos de Judá y Benjamín. Están describiendo al mismo grupo de personas. Y fíjate lo que dice el verso 33. Temían al Señor y servían a sus dioses conforme a la costumbre de las naciones de donde habían sido llevados al destierro. Fíjate, hermano, vamos a hacer una cosa. Aquí creo que te está diciendo, esta gente eran pluralistas. Ellos te decían, nosotros tememos al mismo Dios de Israel. Sin embargo, dice el texto, y servían a sus dioses conforme a ¿qué? A las costumbres de las naciones. Verso 34. Hasta el día de hoy siguen haciendo conforme a sus antiguas costumbres. No temen al Señor, ni siguen sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni la ley, ni el mandamiento que el Señor había ordenado a los hijos de Jacob, a quien puso el nombre de Israel. Con los cuales el Señor hizo un pacto y le ordenó diciendo, no temeréis a otros dioses, ni os inclinaréis ante ellos, no los serviréis, ni le ofreceréis sacrificio, sino que al Señor, que os hizo subir de la tierra de Egipto, con gran poder y con brazo extendido, escucha bien, a Él temeréis, y ante Él os inclinaréis, y a Él ofreceréis sacrificios. Es por esa causa por la cual Zorobabel le dice, ustedes y nosotros no tenemos nada en común. Porque aunque ustedes aparentan temer a Dios y adorar al mismo Dios que nosotros adoramos, ustedes en verdad no adoran a Dios, ni se acercan a Dios como Él ha establecido en su palabra. Aunque ustedes profesan adorar al mismo Dios que nosotros, ustedes adoran bajo otra autoridad. Nosotros adoramos bajo una autoridad diferente, bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es inerrante, es suficiente, es infalible y muy necesaria para nuestras almas. Ahora, yo te pregunto, cuando tú lees este texto de 2 de Reyes, ¿no describe la misma filosofía de muchas personas que vienen a la iglesia hoy? Oye, yo soy cristiano, ¿por qué? Pues vamos el domingo al servicio. Yo adoro a Dios. Yo temo a Dios. Pero adoran a los mismos ídolos que las naciones. Adoran al ídolo del placer. Dicen que temen a Dios, pero en sus vidas reflejan quién es su verdadero Dios. Dicen que temen a Dios, pero ofrecen sacrificios, sacrifican sus vidas, sacrifican a sus hijos, a los dioses de la cultura de este mundo. ¿Y sabe cuál es la evaluación de Dios de esa persona? Dice, ustedes verdaderamente no temen a Dios. Porque ustedes no obedecen su ley, ustedes no andan en sus caminos y todo lo que dice el texto. Y es por eso que todos los que están aquí en esta mañana, que no están en Cristo, mi amada iglesia y mi amado amigo, tú que estás aquí, que quizás tú piensas que tú amas a Dios, quizás tú piensas que tú temes a Dios porque vienes el domingo o el miércoles a la iglesia, pero si tu vida no está caracterizada por obediencia a la palabra de Dios, por sumisión a la autoridad de Cristo, te dice el Señor en esta mañana, tú no temes a Dios. Tú estás excluido
necesitas arrepentirte de tu pecado, creer en el Señor Jesucristo y confesarle a Él como el único Dios y único Señor de tu vida. Lo cual implica que a partir de hoy tú vas a vivir no acorde a tus presuposiciones personales, no acorde a la cultura, no acorde al mundo, sino acorde a la palabra de Dios. El evangelio no es un evangelio pluralista. Y tú necesitas saber hoy que no hay varias maneras de llegar a Dios. De la misma manera que literalmente es mentira que todos los caminos llevan a Roma. ¿Verdad que eso es mentira, verdad? No todos los caminos llegan a Roma. Porque si usted coge el 87, usted va a llegar a cualquier lugar menos a Roma. De la misma manera que no todos los caminos llevan a Roma, eso es mentira. De la misma manera es mentira que todos los caminos llegan a Dios. El evangelio no es un evangelio pluralista, el evangelio es un evangelio exclusivista. Porque proclama un solo Dios y un solo camino de salvación. Amén. Jesucristo. Amén. La Biblia enfáticamente dice: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y la única manera de reconciliarte con Dios es por la fe solamente en Jesucristo solamente. Amados hermanos, ¿cuánto daño ha hecho el pluralismo a la iglesia de hoy? Expresiones, ¿sabe? El pluralismo se pone manifiesto en la iglesia, por ejemplo, cuando en expresiones como esta: Dios te acepta tal y como tú eres. No importa cómo tú eres, Dios te acepta. Eso es mentira. Te lo repito una vez más, eso es mentira. Una mentira que viene del infierno. Dios no te acepta como tú eres. Dios te llama en el estado en que tú estás. Dios te llama como tú eres. Pero Él te manda de ti que te arrepientas y que creas en el Evangelio. El pluralismo de hoy se pone de manifiesto en enseñanzas y doctrinas, hermanos, que dicen: tú puedes ser homosexual y ser cristiano. ¡Mentira! Tú puedes vivir con una mujer o con un hombre sin casarte y ser cristiano. ¡Mentira! Tú puedes hacer con tu vida lo que tú quieras. Y el domingo vas a la iglesia y Dios está bien. Tú puedes adorar a Dios en tu casa. Tú no necesitas congregarte. ¡Mentira! Esos son efectos de una filosofía pluralista que el diablo ha usado por siglos para impedir el avance del Evangelio en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque cuando, hermano, de esta manera Satanás distorsiona el mensaje, el sacrosanto mensaje del Evangelio, de que hay un solo Dios y un solo Salvador, que es Jesucristo. Que hay una sola manera de reconciliarnos con Dios, y es a través de Cristo, de nuestra fe solamente en Cristo solamente. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Amén. Amados hermanos, ¿cómo nosotros respondemos a esta verdad? Vamos a dejarlo aquí en esta mañana. Y el domingo que viene vamos a continuar con este tema. Y vamos a retomar con esta misma pregunta: ¿cómo se pone en manifiesto la posición a la misión de la iglesia? Pero vamos, hermanos, a la luz de lo que hemos aprendido hoy, ¿cómo podemos nosotros responder a esta verdad? Vamos, hermanos,
La única manera en que nosotros podemos responder de esta verdad es de la misma manera que respondió Salomón. Es importante, hermano, que nosotros, por eso nosotros no adoramos y no adoramos con personas que proclaman un evangelio diferente. Por eso nosotros no entramos en compañerismo o en acuerdos misioneros con iglesias o personas que no adoran un Dios diferente, que no adoran a nuestro mismo Dios. Que aunque dicen adorar a Dios, proclaman un evangelio diferente. El pluralismo religioso daña, afecta la misión evangelística de la iglesia. Por eso nosotros como iglesia tenemos que mantener firme, hermano, y estar dispuestos a no comprometer el mensaje del evangelio por tal de ganar aceptación con el mundo. Porque precisamente debemos recuerda mi amada iglesia, la causa de esta oposición es Cristo. La causa de esta oposición es a quien tú adoras, a quien tú sirves, a quien tú le eres leal. Y el diablo va a usar muchos medios, incluyendo el pluralismo, para desviarnos de la misión que Dios nos ha encomendado. Que el Señor nos ayude a permanecer firmes. Que el Señor nos ayude siempre como iglesia a hablar de Él como debemos hablar. Que el Señor nos ayude a proclamarlo como debemos hacerlo, como Él se ha revelado en su palabra. Vamos, hermanos, quiero invitarles a que nos pongamos en pie en esta mañana. Y vamos a cantar al Señor. Hoy aprendimos, hermanos, cuál es la causa de esta oposición al pueblo de Dios. Hoy aprendimos una de las causas, una de las maneras en la que esta oposición se pone de manifiesto. Y antes de irnos a casa, es apropiado para nosotros recordarnos unos a otros que aunque esta oposición es, hermano, encarnizada muchas veces, esta oposición no es para siempre, porque Cristo regresará por la iglesia. Y porque Cristo regresará por la iglesia y a juzgar al mundo, si tú estás aquí y estás fuera de Cristo, ven a Él hoy en arrepentimiento y fe. Solamente hay un solo Dios, un solo y verdadero Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual regresará por la iglesia y juzgará al mundo. Cantemos al Señor, Cristo volverá. Dile al Señor, hasta que ese día llegue, dame fuerza, Señor. Ayúdame a correr esta carrera con los ojos puestos en Cristo. Se escucha el clamor, la creación espera su liberación. Día glorioso en que el Señor quitará el pecado y la aflicción, completa redención. Traerá a aquellos que en la cruz compró pleno gozo y perfección por su gloria y esplendor.
Ven, Señor, sí, ven, Señor, 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 Cristo bordea todo ojo le verá. Él no tardará, para siempre reinará. Las rodillas se doblarán, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por tu palabra, porque aún en pasajes como estos, que son difíciles, Señor, de leer en ocasiones, tú, Señor, nos hablas a tu pueblo a través de ellos. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos has recordado una vez más cuál es la causa, Señor, de esta oposición acérrima que muchas veces como iglesia tenemos que enfrentar, no solamente en la sociedad, sino también aún en nuestros trabajos, en nuestros hogares, Señor. Padre Celestial, gracias por enseñarnos una de las maneras en la que esta oposición se pone de manifiesto. Señor, y te rogamos en esta hora que hasta el día en que tú vengas, Señor, nos ayudes a permanecer firmes como has prometido en tu palabra. Ayúdanos a permanecer firmes en nuestra convicción de que vale la pena enfrentar oposición por causa de Cristo. Ayúdanos a mantenernos firmes en la convicción de que, Señor, hay un solo Dios y una sola manera de reconciliarnos contigo. Ayúdanos a mantenernos firmes en la convicción, Señor, de que hay un solo Dios y un solo camino para llegar a Dios, que es Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en la convicción, Señor, de que el mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivista, que aunque es, Señor, para todos, llama a los hombres a arrepentirse y a creer en Jesucristo. Ayúdanos a no diluir este mensaje. Ayúdanos a recordar que el mundo no tiene nada en común con nosotros. Nada que hacer con nosotros en la construcción del templo de Dios que es la iglesia. Ayúdanos a no usar la metodología del mundo. Ayúdanos a no, Señor, abrazar la cultura del mundo. Ayúdanos a construir tu templo, que es la iglesia. Señor, bajo la autoridad de tu palabra.
Ayúdanos a construir, Señor, el templo que es la iglesia, sobre el fundamento de los apóstoles. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Aquellos que están aquí que no te conocen, Señor, ten compasión de ellos y tráeles a ti en fe y en arrepentimiento. Aquellos que al igual que estos samaritanos creen, Señor, dicen, Señor, que te temen a ti, que creen en ti, pero sus vidas, Señor, no reflejan esa confesión de fe. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tengas misericordia de ellos y que tú los traigas a ti en arrepentimiento y fe. Yo te lo ruego, oh Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre. Señor, que el amor de Dios, el Padre Celestial, la gracia de Jesucristo, el Señor de nuestras vidas, el único camino de salvación, y la comunión del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, sea con este tu pueblo, desde ahora y hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. 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 Hermanos, quiero pedirles por un momento que se sienten, porque queremos, antes de ir a casa,